Welcome. Thank you so much for being here. My name is Benjamin Gadan. I am a senior advisor to our Latin American program here at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. I'm the director of our Argentina project. I am delighted to have with us Gustavo Pupomayo from the Television Association of Programmers Latin America. They have generously co-sponsored this event today. We are thrilled with our media partner, La Nación. Rafael Matus will be our moderator and has worked with us in the past. We appreciate La Nación lending his services. And of course, we welcome and appreciate Sergio Massa for joining us again here in our series of events related to Argentina's election. We have called this series Candidates and Kingmakers. Earlier, we had Sergio here when we believed he might be a candidate for president in Argentina, as he was in 2015. Here we have him again as a kingmaker in the Argentine political space. His endorsement and participation was widely sought by many political movements during this unpredictable election cycle in Argentina. His decision to join the campaign of the Frente de Todos of Alberto Fernandez and Cristina Fernandez de Kirchner immediately lent great momentum to that new political space and lent it the credibility and the possibility of uniting Peronism once again in Argentina. And quickly after the announcement and after Sergio made his interest and plans known, a large group of Peronist mainstream traditional governors joined the campaign of Alberto Fernandez. And as everyone knows, in the August primaries, the campaign performed extraordinarily well, exceeding expectations, and now creating the expectation that in October it will triumph and be the next government of Argentina. It is a diverse coalition and unpredictable in terms of which forces will be most influential, both in Congress, where Sergio Massa may very well be the next lower house speaker, but also in its economic team and on other critical policies, which is why we are so excited to have this discussion this morning. Not only are we eager to hear about predictions of what might occur in October in the governor's race in Buenos Aires province, in the national election, and for Congress, but also insights that maybe we can only get from Sergio in terms of who Alberto Fernandez is, what his economic agenda might be, how he will address issues of inflation, Argentina's debt, how to restart growth in an economy that has been in recession of 3 of the last 4 years, and what will the legislative priorities be for the Frente de Todos if it is governing Argentina, which of the reforms of the last few years might advance, what other approaches we might see in terms of critical sectors of the Argentine economy. So we are thrilled that Sergio has joined us. We are eager he will deliver some remarks right now, introductory remarks, and then we will go to Rafael's questions. Thank you again for your interest in our program in this critical moment in Argentina's political and economic history. Thank you again for being here. Sergio, please. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quiero, en primer lugar, agradecerle al Wilson Center y a Ben la oportunidad de visitarlos nuevamente, de compartir algunas ideas, de intentar contar cómo recorre estos días la Argentina su camino, pero sobre todas las cosas a qué aspiramos que marche la Argentina a partir del 10 de diciembre con un nuevo gobierno. Entendiendo además que la idea era juntarnos más allá de la elección, pero que el resultado del 11 de agosto de la primaria generó inclusive mucha expectativa alrededor de la idea de que íbamos en la Argentina hacia un nuevo gobierno. No tengo dudas de que marchamos a partir de la construcción de una nueva mayoría en la Argentina hacia un nuevo gobierno, que el 27 de octubre en todo caso aspiramos a que tenga, desde el punto de vista de la sociedad argentina, la ratificación del liderazgo y de la elección de Alberto Fernández como presidente de los argentinos, entendiendo además que nuestra responsabilidad empieza desde el día 28 de octubre en términos de señales, desde el día 10 de diciembre en términos de gobierno, para resolver problemas que la Argentina hoy tiene y que se han ido agudizando y profundizando a lo largo de estos últimos meses. Hacia octubre del año pasado los visité. En aquel momento planteé un problema muy serio del perfil de deuda argentina.
Planteé además el mal diseño del acuerdo del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno en aquel entonces se enojó mucho, muchos criticaron lo que habíamos planteado, y cuando hoy miramos el mapa de deuda y el mapa de reservas de Argentina, vemos que la irresponsabilidad, la falta de una planificación profesional desde el punto de vista del programa financiero, la falta de un diseño y un desarrollo de una política comercial que le permita a la Argentina generar dólares y avanzar en un proyecto de sustentabilidad a la hora de cumplir con sus obligaciones, nos ha llevado sistemáticamente a mayor endeudamiento, pérdida de reservas todos los días por goteo y una economía que empieza a estar en una situación que genera enorme angustia e incertidumbre a muchos de los que desde afuera de la Argentina, por inversiones, simplemente por ser tenedores o acreedores de la Argentina, empiezan a preguntarse hacia dónde marchamos. El primer desafío a transmitirles tiene que ver con contarles que es la economía y es la política lo que va a resolver los problemas que hoy Argentina tiene. Y transmitirles la tranquilidad que tenemos la obligación de transmitir en este momento frente a un gobierno que además, en lugar de asumir su propio fracaso, intenta poner en su adversario electoral la idea del fantasma. Viene el cuco, viene el cuco, viene el cuco, como si la Argentina no hubiese tenido a lo largo de su historia experiencias donde los procesos políticos van asumiendo la responsabilidad de cada momento. Hay que terminar con ese cuento. En la Argentina no viene el cuco. En Argentina viene una fuerza política moderada, responsable, ordenada, que eligió cerrar la grieta de la Argentina, que eligió recorrer desde nuestra propia autocrítica y desde dejar nosotros nuestras diferencias de lado, nuestras peleas de lado, para mostrar que teníamos la voluntad de entrar en una etapa superadora. Si hay algo de lo que todos tienen que estar tranquilos, es que Alberto Fernández es un presidente con una lógica de moderación, de colaboración en términos de relaciones internacionales, con una visión moderna en términos de cómo generar riqueza para la Argentina, pero además con una enorme convicción de que todos, a partir del 10 de diciembre, tenemos la responsabilidad de ir en la Argentina hacia un gran acuerdo económico y social. ¿Qué significa esto? Que aún en la legitimidad del triunfo electoral, la Argentina no resiste más la idea de los vencedores y vencidos. Se terminó esta idea de que el que gana impone al que pierde, y el 11 de diciembre van a tener a un gobierno liderado por Alberto, con cada uno de nosotros colaborando, que va a convocar un acuerdo económico y social mirando el corto, el mediano y el largo plazo, pero que además va a buscar que aquellas decisiones que son profundas para la Argentina en términos de su crecimiento o en términos de sus obligaciones, tema deuda, tema educación, tema ciencia y tecnología, tema desarrollo de inversiones en hidrocarburos y en energía. Los temas estratégicos de la Argentina los vamos a trabajar como política de Estado, buscando acuerdo, gobierno y oposición. Entendiendo además que el Congreso es la casa de los consensos y que tenemos la responsabilidad de llevar adelante esos acuerdos. Decirles además que el desafío que tenemos es salir de la idea de que Argentina resuelve sus problemas sobre la base de una caída de su Producto Bruto al que va ajustando todo el tiempo, intentando ver cómo genera los dólares que le faltan. Argentina necesita generar dólares genuinos para crecer y para cumplir con sus obligaciones. Y generar esos dólares genuinos supone además generar incentivos desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista del funcionamiento normativo, en sectores que son claves para el desarrollo argentino. El sector hidrocarburos, el sector turismo, el sector pesca, el sector mineral, la construcción. Son sectores que inexorablemente para la Argentina
tienen importancia en la generación de dólares. La idea de la exportación del capital humano, del conocimiento de la Argentina, las nuevas tecnologías y el rol de los argentinos en la exportación de ese conocimiento son fundamentales para el desarrollo de una economía que, además de sustentable, tenga la capacidad de encontrar superávit comercial a partir de vender trabajo argentino. Porque en el fondo el desafío que tenemos es construir una Argentina que tenga superávit comercial para poder cumplir sus obligaciones, que tenga equilibrio fiscal, pero además que tenga una herramienta como el tipo de cambio, como el sistema tributario, herramientas de política económica propias que lo hagan desde el punto de vista del funcionamiento económico competitivo. Quiero, por último, y antes de darle a Rafael la palabra y las preguntas, transmitirles también que este momento particular que vive la Argentina requiere de inteligencia y no de juego de presiones. Uno por ahí escucha a especuladores, a fondos especulativos, no especuladores, aunque siempre hay especulación alrededor de lo que es la rentabilidad, jugar a la idea de ver cómo se construye una quita adicional sobre las obligaciones de Argentina con la idea de seguir bajando el precio de los soberanos argentinos o de los activos argentinos. Y el tema a resolver es un tema que incluye mirar las tres bolsas de deuda, el fondo, la deuda privada y la deuda intraestatal, pero además un programa de crecimiento y un programa absolutamente coordinado e integrado en materia económica. Sí creemos que es importante que en este tiempo en el que termina un gobierno que ha fracasado en su programa con el fondo, que ha debido revisar 4 veces su acuerdo con el fondo por incumplimientos, sí creemos que es importante lograr que el Fondo Monetario entienda y asuma la responsabilidad de su fracaso en el programa o acuerdo que construyó con la Argentina y en la necesidad de pensar que Argentina necesita crecer y necesita ser acompañado en el crecimiento. Que la lógica de seguir ajustando su economía con programas que tienen una mirada de ficción vista desde afuera de la Argentina y no desde la realidad de la Argentina, está claro que fracasaron en el 2001 y que vuelven a fracasar en este momento. Y que la Argentina necesita y quiere cumplir sus obligaciones, pagar con el crecimiento y pagar con el trabajo de los argentinos. Le agradezco nuevamente a Ben y al Wilson la invitación. Entiendo que se genera incertidumbre, pero sobre todo que se genera expectativa por la idea de un nuevo gobierno en la Argentina. Y a todos los que tienen dudas o incertidumbres, transmitirles que no tengan miedo, que confíen en la Argentina, que confíen en el liderazgo de Alberto Fernández, pero sobre todo que confíen en la idea de que marchamos hacia un gran acuerdo económico y social que le dé definitivamente a la Argentina políticas de Estado. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Benjamin Wilson Center, por esta nueva oportunidad para dialogar con Sergio sobre lo que viene en la Argentina. Dijiste que no viene el cuco, y planteas un peronismo moderado en caso de que Alberto Fernández sea electo presidente. ¿Qué papel ves para la expresidenta Cristina Kirchner, a quien todos aquí de alguna manera ven como una figura controvertida, por decirlo de alguna manera? Bueno, en primer lugar creo que la constitución de una coalición de partidos, en una idea que voy a cometer una infidencia. Ayer tuvimos una charla con los corresponsales y en un momento les planteé una cuestión gastronómica que les causó mucha gracia. Nosotros somos una coalición de partidos. Y en esa coalición de partidos cada uno tiene claro que cumple roles y cada uno tiene claro cuál es el rol que tiene que cumplir para adelante. Así nacimos, así firmamos el acuerdo de nacimiento de Frente de Todos, básicamente porque
es difícil divorciarse y volver a casarse con la primera mujer, y mucho más ensamblar la familia cuando los hijos crecieron. Y realmente lo que ha ido pasando es que, digamos, volver a reensamblar una familia que tenía historias, diferencias, peleas, era toda una tarea que necesitaba de reglas, de procesos y sobre todo de acuerdos, de dejar de lado las cosas que sabíamos que nos dividían y poner en valor las cosas que nos podían unir. En ese sentido, le planteaba esto de la coalición de partidos a Rafael y a varios colegas de Rafael que están acá en Estados Unidos, pero que son argentinos, y le planteaba la idea del plato de verduras. Cuando uno come un plato de verduras, digamos, conserva en cada verdura todas las vitaminas. Cuando uno hace un puré de verduras, digamos, le pierde el sabor a alguna de las verduras y además pierde la mitad de las vitaminas. Y entonces la idea de la construcción de una coalición es tratar de respetar las vitaminas de lo que cada uno representa individualmente para tratar de además construir mucha mayor fortaleza desde la diversidad. ¿Qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es, como coalición de partidos, tener, digamos, en el respeto por la diversidad, no la idea de la tensión, sino la idea de alguna manera del aporte desde el pensamiento diferente. Y después los roles. Cada uno de nosotros tiene un rol secundario, entendiendo que en la Argentina el poder ejecutivo es unipersonal y que los argentinos, el 27 de octubre, al que van a elegir presidente es Alberto Fernández. Entonces, todos tenemos para aportar, todos tenemos para colaborar, todos tenemos para sugerir, pero el que va a decidir va a ser Alberto. Durante casi 10 años, voy a decir con tu analogía del plato de verduras, decidiste no estar en el mismo plato con Alberto y con Cristina. ¿Qué fue lo que te llevó a pensar que ahora podés convivir de una manera armonizada con Cristina, con Alberto, y cerrar la grieta, como vos dijiste? Primero, creo que la Argentina no tolera más la idea de la batalla amigo-enemigo de manera permanente. Y que si nosotros no hacíamos el gesto, y Alberto inclusive fue crítico del anterior gobierno antes que yo. Cuando él se va del gobierno, yo asumo de jefe de gabinete. Y después me voy del gobierno en el 2009, y a partir de ahí empezamos a recorrer un camino juntos durante mucho tiempo. Pero cuando vos mirás la realidad social de la Argentina, cuando mirás el drama de los despidos, cuando mirás la profundidad del dolor de la pobreza, cuando mirás el abandono del Estado de sus obligaciones más importantes, cuando mirás el nivel de disociación entre el trabajo del gobierno y la realidad de los argentinos, no puede haber diferencia que te impida construir una mayoría para cambiar este gobierno. El fracaso del gobierno no solo es profundo en materia económica. El estrépito social y la idea de tierra arrasada que deja este gobierno, una cosa es contarla desde la realidad que podemos vivir cualquiera de nosotros, y otra cosa es compartirla con aquellos que la viven en el norte argentino, en el conurbano bonaerense y en la Patagonia argentina. La profundidad del daño en el tejido social argentino que ha hecho este gobierno nos obligaba a todos nosotros a dejar de lado cualquier diferencia para darle la oportunidad a los argentinos de tener un nuevo gobierno. Aún cediendo, cede Cristina al impulsar a Alberto, cedo yo mi candidatura. Cada uno de nosotros cedió algo, entendiendo que el gesto de ceder además era una forma de seguir convocando en la apertura, y entendiendo que el 10 de diciembre, con la construcción de esa nueva mayoría, digamos, también tenemos que convocar a los que faltan. Está claro que todos se dieron algo para la elección y que los une el espanto hacia el gobierno de Mauricio Macri, hacia la figura. Lo del espanto, digamos, corre por tu cuenta. Sí. Pero, digo, ¿qué es, insisto con la pregunta, qué fue lo que viste en Cristina Kirchner que te hizo pensar que cambió, que puede haber una nueva etapa con ella incluida dentro de la coalición? No, me parece que la decisión de no ser candidata es per se una autocrítica. La decisión de que el candidato sea Alberto, que es quien en definitiva es el primero de nosotros que lidera
la ruptura y las críticas a una economía, digamos, a las moreneadas del gobierno anterior, digamos, de alguna manera, digamos, es descriptiva per se y que es una decisión para mí más que suficiente, y además la confianza que tengo en la capacidad de liderazgo de Alberto, que trabajó durante muchos años a la par mío y que no tengo ninguna duda de que tiene la autoridad y la autonomía como para liderar la etapa que viene en Argentina. En toda coalición siempre han habido fricciones, pasó con la Alianza, pasó ahora también en Cambiemos. ¿Cómo van a hacer ustedes para lidiar con las tensiones? Porque como bien decía Benjamin, es una coalición bastante diversa, está la Cámpora, está el justicialismo, están los gobernadores, está el Frente Renovador. ¿Cómo planean manejar las tensiones que pueden ahora surgir cuando llegan a ser gobierno, si es que llegan a ser gobierno? Con la misma madurez política con la que llegamos hasta acá administrándolas. Desde que nacimos como Frente de Todos... Fueron peleados durante 10 años. Por eso, desde que nacimos como Frente de Todos encontramos mecanismos para resolver, digamos, posiciones frente a algunos temas, posiciones frente al gobierno, posiciones de armado de equipos, sin que haya sido un tema para la opinión pública, porque lo hacemos seriamente, con madurez y puertas adentro. Yo creo que el principal problema de este gobierno es que algunos de sus integrantes tienen más vanidad que inteligencia, y entonces les interesa más que en los medios se sepa qué es lo que están planteando que dar la discusión hacia adentro de su espacio. Nosotros venimos tratando de mantener el equilibrio, el respeto, la idea de la construcción en un marco de individualidad, entendiendo que cada uno tiene que ceder un poquito. Si se debe repetir el resultado de las elecciones primarias, e incluso si Alberto Fernández logra crecer un poco, es probable que se dé un triunfo similar al que tuvo Cristina Kirchner en 2011, incluso Raúl Alfonsín en el 83. Eso en algunos genera el temor de que vuelva la famosa etiqueta del vamos por todo, ¿no?, que acuñó Cristina en 2011. ¿Qué le decías a esa gente? Que como en alguna vez... a ver, ¿qué les diría? Que no hay lugar para el vamos por todo, que hoy es vamos con todos, y que aún construyendo una diferencia grande desde el punto de vista electoral, vamos a convocar a los sectores que queden en la oposición a los acuerdos de política de Estado. Argentina no tiene más lugar para la idea de vencedores y vencidos, porque está al borde del precipicio. Porque desde el punto de vista macroeconómico, pero sobre todo desde el punto de vista social, está frente a una situación que ya no genera dolor, sino que genera angustia desde el punto de vista del funcionamiento institucional. O sea, es el dolor más la angustia, más la idea de lo imposible de resolver. La Argentina, o el gobierno de Macri, va a terminar su gobierno con 40 puntos de pobreza y 10 puntos de indigencia. Es la foto más, tal vez, más cruel de su fracaso. Sobre todo de un presidente que dijo el primer día: para juzgarme a mí como presidente, mírenme los números de la pobreza. Lo dijo en La Nación, en el diario en el que usted trabaja, Rafael. Y desgraciadamente estamos frente a la foto más cruel y más dolorosa, no del fracaso de Macri, del fracaso de la Argentina, del fracaso de políticas económicas que está claro que para la Argentina lo único que generan es primarización de la economía, transferencia de riqueza, destrucción de valor y, sobre todas las cosas, desigualdad. Culpaste tanto al fondo como al gobierno de Macri por la crisis. ¿Qué le van a pedir al Fondo Monetario Internacional? Creo que el rol del fondo es el de acompañar a los países en los procesos de crisis, no el de castigar a los países en los procesos de crisis. Y el fondo lo que tiene que asumir es la responsabilidad que tiene de acompañar a uno de sus socios en este proceso de crisis además generada por un acuerdo 4 veces incumplido y por la irresponsabilidad de construir lo que nosotros llamamos un atragantamiento de vencimientos. Cuando miramos la curva de vencimientos de deuda de la Argentina, y acá hay algunos que se dedican a mirar vencimientos, perfil de deuda,
Lo que vemos es que han generado un nivel de atragantamiento en el periodo 2024 fenomenal entre deuda privada y deuda con multilaterales. Eso es falta de profesionalismo, es falta de alguna manera de responsabilidad. Y la responsabilidad que hoy tiene el fondo es la de acompañar a la Argentina. Acompañarla en un proyecto a 10, a 15 años, acompañarla en un proyecto en el cual entienda que tiene que tener momentos en que debe esperar que Argentina haga la curva de transición hacia el crecimiento, acompañarla en la idea de que tiene que elegir momentos en los cuales en la salida de despegue tiene que asumir que solo puede pagar intereses y que después puede cobrar capital intereses. El fondo debe asumir que tiene que hacer un recorrido de largo plazo de la mano con la Argentina, porque en definitiva ser acreedor privilegiado también le genera una responsabilidad. No solamente la responsabilidad que tienen los directores y los técnicos de cumplir el mandato del fondo como instrumento de ayuda a los países en crisis, sino la responsabilidad de garantizar a quienes son los accionistas del fondo que de alguna manera, digamos, Argentina le puede pagar. Los muertos no pagan. Los muertos no pagan y Argentina necesita crecer para pagar y necesita que el fondo entienda que este es un proceso, digamos, que se debe recorrer de la mano, mirando corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo mirando el crecimiento y la necesidad de Argentina de generar dólares genuinos. Eso es, inexorablemente, recurso con valor agregado vendido al mundo. Recurso natural de la Argentina con trabajo argentino vendido al mundo. Es probable que... imagino que acompañar significa cerrar un programa, como vos decís, de largo plazo, en el cual sigan financiando a la Argentina y le dé más tiempo para pagar los vencimientos, ¿correcto? No voy a entrar en detalles técnicos porque esa es una tarea que el equipo que defina Alberto el 28 de octubre llevará adelante con el fondo. Es probable que el fondo pida a cambio reformas estructurales, por ejemplo, reforma previsional, reforma impositiva, reforma laboral. ¿Ustedes están dispuestos a avanzar en ese sentido? A ver, a mí me parece, me olvidé de plantearlo o lo planteé muy al pasar cuando planteé cuáles son los instrumentos o las herramientas con los cuales la Argentina puede generar los dólares que necesitamos. Y yo diría, primero está claro que el abordaje sobre el cambio en el sistema impositivo en la Argentina es inexorable y es imprescindible. Primero, mirando que el tejido económico argentino tiene el 70% de la generación de su empleo en unidades económicas pequeñas y medianas que necesitan tener un régimen simplificado, un régimen diferenciado, es lo que nosotros denominamos las pymes, y que de alguna manera ese régimen simplificado y diferenciado tiene que regar a toda la economía argentina. No podemos tener 141 impuestos al mes en la actividad económica a la hora de liquidar porque el nivel de sofisticación que necesita una compañía para llevar adelante sus negocios, puesto en la idea de que apostamos a una Argentina que genere startups, nuevos negocios, digamos, con 141 impuestos es la reforma imposible. Creo que es la que tiene más Entonces, político, pero la previsional y la laboral, que son las dos difíciles. Nosotros no tenemos en cartera ningún análisis en este momento o discusión alrededor de ninguno de esos dos temas, pero tampoco entendemos que la decisión de reformas en la Argentina sea una decisión del fondo. O sea que si el fondo es una decisión de la Argentina. Yo creo que el fondo, intentando imponer políticas para los países desde una mirada de PowerPoint o de lata, digamos, estructurada en oficinas en Washington, fracasó, y que lo que tiene que hacer en todo caso es sentarse con los países a ver cuáles son los mecanismos para generar dólares. No se puede pensar que un zapato entra, digamos, en alguien que calza 37, en alguien que calza 40 y en alguien que calza 34. Y pretender ponerle el mismo zapato a alguien que calza 37, 40 y 34 es la mirada torpe de aquellos que miran la realidad económica de los países desde una oficina, digamos, o desde un iPad. La Argentina tiene una realidad económica absolutamente distinta a la de otros países y el proceso de desarrollo de garantía de derechos laborales, el proceso de desarrollo de la protección de la seguridad social, en todo caso son tareas que vamos a resolver los argentinos. Entonces, te lo pregunto por última vez, ¿no va a haber reforma previsional ni reforma laboral?
te vuelvo a responder, no está en la agenda del Frente de Todos esa discusión y no creo que el fondo le quiera imponer a la Argentina políticas públicas. No, pero el fondo Creo dice que el hay- fondo sí lo hay- que va a buscar, en todo caso, es que haya sustentabilidad en los números macro de la Argentina. Y discutiremos cuál es el mejor camino para llegar a los números macro. Bueno, la coincidencia es que para llegar a esa sustentabilidad hay que hacer una reforma previsional. Bueno, hay quienes Lo que dicen dicen, acá, ¿no? hay quienes dicen que el camino para llegar a esa sustentabilidad es ajustar, y hay quienes decimos que el camino para llegar a la sustentabilidad es crecer. Y tenemos miradas distintas. Está bien. Paso a otro tema porque el vínculo con el fondo es clave en la relación con Estados Unidos. El peronismo históricamente ha tenido relaciones, podríamos decir, difíciles con Washington, sobre todo el último gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué tipo de relación van a tener ustedes o van a buscar por lo menos con el gobierno de Donald Trump, con el que van a tener que convivir al menos un año porque hay elecciones acá el año próximo? Primero, el Salvo Menem, perdón, desafío, ¿no? Que tuvo relaciones carnales. No sé qué. el desafío de la Argentina es tener una relación seria y madura con Estados Unidos y con cada uno de los países, entendiendo que nuestra responsabilidad es defender el trabajo argentino, que tenemos que tener una mirada de integración regional primero. El primer mercado de Argentina es el mercado que tiene a su alrededor. El segundo mercado de Argentina en términos de sinergia económica es el sudeste asiático. El tercer mercado de Argentina en términos de nicho de mercado es el continente africano. Y la obsesión y el esfuerzo tiene que estar puesto en generar nichos de mercado para el trabajo argentino, entendiendo además que vivimos en un mundo donde cuando los elefantes se pelean pierden las hormigas, ¿no? Y hoy están los elefantes peleándose por el trabajo. Están China y Estados Unidos en una batalla de aranceles, en una batalla de medidas arancelarias y pararancelarias, que además contradice a aquellos que hablan de las economías abiertas, porque nosotros vemos muchos que ponen ejemplos de economías abiertas a la hora de exigirle medidas a la Argentina, pero que después aplauden, digamos, las medidas arancelarias de defensa del trabajo de otros países como China o Estados Unidos. Los argentinos lo que tenemos que hacer es defender el trabajo argentino en la medida de nuestras posibilidades y entendiendo que hay una batalla por el trabajo en el mundo, por el conocimiento, por la venta de valor agregado que hoy lideran Estados Unidos de un lado y China del otro. Y que cuando se dan esas peleas de gigantes, como decía antes, las hormigas pierden. Son las que más sufren, son las que inicialmente más sufren. Así que vamos a ir a una relación respetuosa de colaboración madura, seria. No me gustan las definiciones circenses para las relaciones internacionales porque es la relación entre países y le quita seriedad. El tema de Venezuela es clave en el vínculo con Washington. ¿Van a continuar con el trabajo que inició el gobierno de Mauricio Macri en el Grupo de Lima? ¿Van a seguir esa misma línea? A ver, lo primero que te quisiera decir es que negar lo que pasa en Venezuela, mirando desde el informe de Bachelet hasta la realidad de lo que nos cuentan los miles o millones de venezolanos que se han ido de Venezuela, negar lo que pasa en Venezuela es ser cómplice de lo que pasa en Venezuela. Y me parece que esa realidad no podemos dejar de reconocerla, porque dejar de reconocer lo que está pasando hoy en Venezuela es tener una mirada negada hacia nuestro continente. Mucho más para nosotros, que de alguna manera, además, en Sudamérica tenemos que tener una mirada mucho más solidaria entre los países sudamericanos. Respecto de cuál es el camino, si el camino es desde el trabajo que se viene haciendo el Grupo de Lima, si el camino es a partir de la OEA por el excelente vínculo personal que une al próximo presidente de Argentina, Alberto Fernández, con Luis Almagro, que entiendo que no solamente son conocidos de hace mucho tiempo, sino también que tienen una relación profunda de afecto muy sincero. Es una definición que, como es una definición de política exterior,
la va a tomar el presidente, la va seguramente a charlar con cada uno de nosotros como integrantes de la fuerza o de la coalición de partidos, pero que es una decisión del Estado y del gobierno argentino a partir del 10 de diciembre y que va a ser parte, en todo caso, de la dinámica de las primeras definiciones de política exterior. Lo que sí tiene que quedar claro a vos y a todos los que de alguna manera tienen incertidumbre respecto de este tema es que la posición nuestra es muy clara. Negar lo que pasa en Venezuela es ser cómplice. ¿Crees que no decir que en Venezuela hay una dictadura es negar lo que pasa? No, de hecho, a mí me has escuchado más de 100 veces y creo que cuando vos lees el informe de Bachelet que habla... Fernández, no, por eso te pregunto. Bueno, cuando Alberto Fernández remite su posición al informe de Bachelet y habla el informe de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de incumplimiento de las normas constitucionales democráticas, Bachelet está describiendo una dictadura, digamos, y remitir al informe de Bachelet es remitir a la descripción de, digamos, cuál es el pensamiento. Después a algunos les gusta el título para el diario, pero eso ya queda más para la cosa de segundo grado, que es la de la política del show. Venezuela es un tema muy serio para la región, como para prestarse al show. Y está claro que además yo he fijado posición en el año 2012 respecto de Venezuela, no ahora. Y Ledesma, Tintori y tantos otros pueden dar fe de lo que ven, Capriles, de lo que vengo planteando desde el año 2012. Pero te vuelvo a repetir, la situación en Venezuela es dramática. Y jugar al circo de la política exterior desde el show mediático con declaraciones furibundas olvidándose de lo que están sufriendo los venezolanos es parte de lo que tenemos que dejar en el pasado también. Venezuela sufre un gobierno que no cumple las normas democráticas y que hace que los venezolanos se estén yendo de Venezuela. Última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Sobre el tema corrupción, ¿existen temores a que el avance, las causas de corrupción contra Cristina Kirchner y otros funcionarios kirchneristas se frenen por si se da efectivamente un cambio en el poder político? Vos como líder de Frente Renovador respaldaste la ley del arrepentido, que fue clave para el avance de varias causas. Soy autor, no la respaldé, bueno, soy el autor. El gobierno, en todo caso el gobierno de Macri, que no la quería al principio, tuvo que terminar respaldando una ley de mi autoría, que es la ley del arrepentido. ¿Ustedes van a garantizar la seguridad de todos los arrepentidos, incluidos los que están en el programa de protección de testigos? Bueno, primero, quienes están en el programa de protección de testigos entran en un estadio que ni siquiera depende de la política. Tiene una autonomía de funcionamiento, yo diría es una de las cosas más cuidadas de la Argentina. Y no tengo ninguna duda de que la Argentina hoy tiene muchas causas elevadas a juicio. Los juicios que hay en marcha todos tienen que tener sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Nadie en la Argentina tiene interés ni intención de parar esos juicios. Y Alberto ha sido muy claro, ni parar los juicios, ni firmar... Imagino que la expresidenta sí tiene interés. No, yo no creo. Yo creo que si siente que es inocente, debe tener interés en que transcurra el juicio y sea absuelta. Así que nadie, digamos, tiene que tener interés y además... Nadie va a tener coronita en la Argentina. El que va a juicio y los juicios tienen que transcurrir y el Poder Judicial en la Argentina tiene que funcionar de manera autónoma e independiente. A ver, quiero insistir con esto. Todo el andamiaje que se creó desde el Ministerio de Justicia con los arrepentidos y con el programa de protección de testigos, ¿ustedes van a garantizar que eso siga igual? Bueno, te vuelvo a repetir, soy el autor de la ley del arrepentido. Soy el principal interesado en que la ley inclusive sea mejorada, profundizada en la Argentina y que el programa de protección de testigos tenga, digamos, el mismo profesionalismo con el que viene funcionando, no desde este gobierno, desde el anterior. Porque en realidad el programa de protección de testigos es un mérito del anterior gobierno, digamos, aún con las críticas que yo puedo tener del anterior gobierno. Bueno, Sergio, muchas gracias. No, de nada. Pasamos a preguntas del público. Vamos acá, después vamos allá.
Sí, hola, buenos días. Soy Ángel Melguizo, trabajo en AT&T Latinoamérica. Obviamente a nosotros nos gusta que la gente utilice mucho los iPads, ¿no? Y consuma mucho iPad, pero fuera y yo creo que a Pupomayo también, pero fuera de bromas, como sabe, empresa que lleva 20 años en Argentina con las marcas de Turner, con la marca de DirecTV. Comentaste durante tu intervención pues, la necesidad de luchar contra la primarización de la economía y generar dólares genuinos. Y hay un sector en la Argentina, el sector del software, que ha sido modélico, ¿no? durante todas estas décadas y se le ha seguido fomentando de alguna manera. Entonces, en la economía que viene, una economía del conocimiento, ¿podrías compartir un poco con nosotros también vuestras reflexiones sobre el sector digital en sentido amplio, sobre la economía digital y qué rol puede tener en esa Argentina del futuro? Muchas gracias. Bueno, a ver, me toca desde lo legislativo a mí. No quiero inmiscuirme donde no me toca, es parte del compromiso de todos de nuestro frente. Cada uno hacer su tarea y tratar de hacerla lo mejor posible. Lo que está claro es que Argentina tiene capital humano como para encarar esa batalla, que tiene inclusive algún recurso natural que puede ayudar al desarrollo de esa batalla. Está claro que el litio juega un papel importante en el desarrollo de la industria tecnológica. Y te diría que hay 6 sectores donde por diferentes razones Argentina puede ir a buscar esos dólares que de alguna manera necesita fabricar genuinamente, producir genuinamente para, digamos, cumplir y para distribuir mejor el ingreso en la Argentina. Y está claro que ciencia, tecnología, investigación alrededor de lo que son las industrias TICs, pero también alrededor de otras industrias que le pueden generar valor, como son las industrias de medicamentos, o como son las industrias vinculadas a contenidos, a la generación de contenidos, que en algún momento a Argentina le generó un alto superávit en la balanza comercial. Éramos exportadores, acá el amigo lo sabe, a Israel, a la mitad de Europa, éramos grandes exportadores de contenidos culturales. Bueno, ahí hay un nicho para trabajar dentro de lo que nosotros llamamos los regímenes de amortización acelerada, la reducción de los sistemas tributarios para nuevas inversiones, lo que intenta hacer los programas de incentivos fiscales que le permitan a la Argentina acelerar los procesos de inversiones. Vamos allá atrás. Hola, buen día. María Barón, de la Fundación Directorio Legislativo. Mi pregunta va en relación a la última de Rafael, no sobre la corrupción específicamente, sino sobre las políticas de transparencia que tendrá el próximo gobierno o no. Entonces, 3 cuestiones muy puntuales. La primera es, como sabe, hace 3 días Argentina como país tomó la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto y dirige a 79 países a partir del 1 de octubre hasta el 1 de octubre de 2020. Entonces la pregunta 1 es, ¿qué posición va a tener el próximo gobierno en relación a eso, dado que va a ser como una presidencia de 10 meses para el próximo gobierno? 1, 2, ¿qué posición va a tener el Congreso, si usted lo preside, en relación a los planes de Parlamento abierto para dentro del Congreso? Esa es la pregunta 2. Y la tercera es, Argentina está ahora en lo que le llaman el 4º plan de acción de transparencia. Cada plan de acción de transparencia dentro de esta alianza tiene 2 años. Hace una semana más o menos, Argentina presentó este 4º plan. Lo que quiero saber es, ¿se va a llevar adelante o no se va a llevar adelante? ¿Se va a descartar? ¿Se va a hacer algo nuevo? Eso. 3. Gracias. De las 3 solo te puedo responder una porque es de la que estoy en conocimiento y trato de contestar de lo que sé y de lo que no sé. En todo caso me comprometo a preguntarlo, que es de la segunda, que tiene que ver con el Parlamento, porque además es parte de los temas que plantamos en una agenda de transición con el actual presidente de la Cámara. Y hay, de hecho, una diputada presidenta de mi bloque, Carla Pitiot, que es la que está coordinando la transición
digamos, en la lógica de parlamento abierto entre el parlamento que se va y el parlamento que viene. Es en el único tema, digamos, de los tres en los cuales te puedo dar con detalle certeza. Los otros dos, en todo caso, me llevo tu correo electrónico y me comprometo. Lo que sí, me gustaría más en términos generales decirte que la peste de corrupción que invade de alguna manera a todas las democracias latinoamericanas tiene que encontrar en la Argentina, digamos, de alguna manera un límite. Me parece que hay cosas para aprender y cosas para imitar del modelo chileno en términos de financiamiento político. Me parece que hay cosas para profundizar y para mejorar en la ley de arrepentido. Me parece que es importante encontrar un mecanismo, digamos, para avanzar con la extinción de dominio. Digo, Argentina tiene un camino para recorrer. Me siento además en lo personal involucrado, soy autor de la ley de extinción de dominio, soy autor de la ley del arrepentido, soy autor de la ley que decreta o que plantea la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, así que de alguna manera me siento personalmente comprometido alrededor de esos temas. Acá, estamos acá y después vamos. No, ahí está. ¿Te sentís apto para hablar Tengo críticas por hablar muy fuerte en casa, por lo menos. de tu mujer o de tus hijos? Mi señora, sí. Como no puede ser de otra manera. Pero tengo dos preguntas para hacer. Uno sobre el acuerdo económico y social y otro sobre la justicia. No se ven si dos al precio de uno está bien. Y es más barato, ¿no? Pero por lo menos da la opción de elegir una de las dos, a lo mejor. Dale. Pero bien, en el acuerdo económico y social ya hubo en Argentina a lo largo de la historia. Hasta acá siempre se ha hablado que en ese acuerdo tiene que estar el sector privado, tiene que estar los sindicatos, las fuerzas económicas. ¿Cuál sería el rol del Estado o si el Estado en definitiva va a ser parte en ese acuerdo? Porque muchas veces uno ve que siguen subiendo las tasas en las municipalidades, los impuestos provinciales, los impuestos... Entonces el Estado se queda fuera de ese acuerdo. Lo segundo es con respecto a la justicia. Se ha hablado que hay que democratizarla o tiene que estar al servicio del pueblo. Me gustaría saber cuáles son sus ideas, si hay que cambiar algo en la justicia, en qué parte hay que cambiarla y si hay que mantenerla, en qué parte usted va a hacer fuerza para que no se modifiquen. Bueno, a ver, voy con las dos. ¿Me autorizás dos? Me autorizó Ben. La Argentina tiene una sola experiencia de acuerdo económico y social. Después lo que ha tenido son acuerdos de precios y salarios. Y si el acuerdo económico y social es solo acuerdo de precios y salarios, en realidad no sirve. El acuerdo económico y social sirve cuando define metas de crecimiento plurianuales, cuando define metas, digamos, en términos de distribución e ingreso, cuando define compromisos y obligaciones de cada uno de los sectores, incluido el Estado en términos de reducción de la presión tributaria o en términos de la asunción de alguna responsabilidad nueva, porque en los países en vías de desarrollo el Estado tiene un papel distinto al que juegan los países desarrollados, que tiene que ver con promover, con incentivar o utilizar instrumentos para generar desarrollo, ¿no? Y Argentina es un país en vías de desarrollo, no es un país desarrollado. Y me parece además que es muy importante que los acuerdos tengan la definición de políticas también de largo plazo. Nosotros tenemos que definir la educación de los próximos 20 años en la Argentina. En un mundo en el que el conocimiento cada vez vale más y los fierros cada vez valen menos, Argentina tiene un sistema educativo que está disociado de la carrera del conocimiento que corre el mundo. Y entonces no hay mayor generador de pobreza que un sistema educativo disociado de la batalla del conocimiento. Cuando uno mira el mapa de la pobreza en la Argentina y ve que el 54% de los chicos menores de 14 años están en la pobreza. Lo que uno tiene que entender es que además de la situación de pobreza desde el punto de vista económico o socioeconómico,
hay un problema mucho más profundo, que es la condena de esa generación en la batalla del conocimiento, en un mundo en el que el conocimiento compartido, digamos, y el conocimiento como instrumento de generación de riqueza son tal vez uno de los commodities más importantes que tienen los países. Miremos el PBI de Israel. ¿Tiene petróleo Israel? ¿Qué tiene en términos de PBI per cápita? No. ¿Qué tiene en términos de PBI per cápita? Tiene una diferencia fenomenal en lo que representaron las startups tecnológicas en el impacto del PBI per cápita en los últimos 10 años. Conocimiento transformado en valor agregado. Entonces, me parece que si no entendemos que ese es un tema central para la Argentina, ciencia y tecnología, ¿vamos a seguir en esta curva del vamos y venimos? Con investigaciones que quedan a mitad de camino, con el impacto que tiene en términos económicos, en términos sociales, que una investigación quede a mitad de camino. Entonces, hay políticas de Estado que Argentina debe recorrer, que necesitan de un acuerdo mucho más profundo, que necesitamos un instrumento, que es el Consejo Económico y Social, pero sobre todo que lo que necesitamos es gobierno, oposición, empresarios, trabajadores, sociedad civil sentados en una mesa, resolviendo con generosidad la coyuntura, pero sobre todo mirando con responsabilidad el mediano y largo plazo. Eso es un acuerdo económico y social. Digamos, la Moncloa le dio estabilidad al sistema de seguridad social español por 25 años. En el Pacto de Toledo. Digo, para entender en detalle qué significa. Y la segunda pregunta era vinculada al tema justicia. Quiero ser absolutamente sincero, crudo. El Poder Judicial es uno de los poderes con el que más está enojado la sociedad argentina. Y todo el mundo lo asocia solamente a la cuestión de la política, la corrupción, la judicialización de la política. Pero en realidad tiene que ver con que los argentinos conviven en su vida cotidiana con la sensación de que un delincuente entra por una puerta y sale por la otra, de que un fiscal, en lugar de estar haciendo un allanamiento en un lugar que venden droga, está jugando al tenis en el club del pueblo. Esto es sistemático, reiterado a lo largo de toda la Argentina. Entonces, hay un principio que es el principio de estabilidad del juez, que me parece que tiene que tener algún mecanismo de revisión, que cada 5 años tenemos que sentar y decir, a ver, señor, ¿cuánto tardó usted en despachar cada causa? ¿Cuál fue su vínculo con la víctima? ¿Cuál es el tablero de control en el que medimos el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina? ¿Cuál es el tablero de control en el cual le hacemos el pasa no pasa para ver si está al servicio del ciudadano o si en realidad, en nombre de la estabilidad permanente, se trata de señores que llegan, digamos, a sus despachos y se olvidan de que tienen que hacer servicio público? ¿Y cuál es el organismo que debe hacerlo para que además no sea manipulación política? Para que cruce en términos de tiempo a los gobiernos. Vamos acá y después acá. Buenos días, señor Massa. Eric Martin de Bloomberg News. Usted ha identificado y hablado de un desafío importante para la economía argentina, que es la industria de petróleo. Y me gustaría preguntar al respecto de YPF. Si usted quiere o le prometió a Alberto Fernández tener en el directorio algún aliado de usted o en la gerencia de YPF o algún consejo para nombrarlos, y qué debe de pasar con el directorio o con el actual presidente del directorio Gutiérrez. ¿Es que debe de permanecer en el puesto o debe de
como fue nombrado por el presidente Macri? Bueno, a ver, vamos por parte. Diría... A ver, lo primero que le quiero decir es que los funcionarios en la Argentina, el Poder Ejecutivo es unipersonal y los funcionarios los elige el presidente. Nosotros, en todo caso, en una charla en la intimidad podemos darle una opinión de quién reúne un mejor o un peor perfil. Pero el que pretende imponerle funcionarios a un presidente, digamos, no contribuye a la concordia, a la construcción de una coalición ganadora. Y no es mi caso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le diría que a mí me interesaría mucho más que discutamos en materia legislativa cómo aceleramos el proceso de inversiones en hidrocarburos en la Argentina, que por ahí la discusión respecto de un gerente o un director, que me parece que son una cosa absolutamente menor en la definición de la estrategia de un país respecto de la política de hidrocarburos. Yo, la verdad, no creo que un gerente de YPF defina la política de hidrocarburos. La política de hidrocarburos se define por ley, porque usted define cómo es el sistema de amortización de inversiones, se define por ley porque usted define cuál es el marco tributario y de estabilidad tributaria, se define por ley porque usted le define reglas de corto, mediano y largo plazo respecto de la libre disponibilidad de barriles. Me parece que hay ahí una discusión o distorsión producto de gente que está muy preocupada por ver cómo hace para mantener el trabajo. Y que entonces está todo el tiempo pidiéndole a los periodistas que averigüen, indaguen, investiguen. Yo la verdad es que creo que el presidente de YPF lo va a elegir el presidente Fernández. Y que en todo caso sí tengo críticas para la actual gestión, que se dedicó a invertir en empresas de fabricación de monopatines en lugar de perforar petróleo, cuando YPF es una petrolera. No, el presidente elige los perfiles. No, el presidente elige los perfiles, no yo. Vamos acá. Última. Sergio, buen día. Soy Santiago Pérez de Wall Street Journal. Quería ver si podrías explicar a una audiencia de Estados Unidos en relación a tu metáfora, ¿cuál es la vitamina que aportaría la probable vicepresidenta y su grupo político? Y en ¿Qué relación pregunta? pues sí. Convengamos que es una pregunta muy antiperonista, ¿no? Porque... No, digo, es metafórica, tratándose de vitaminas. Y la segunda es en relación a tu comentario sobre si el Fondo Monetario Internacional fracasó. ¿Ustedes comparten algún sentido de corresponsabilidad, tomando en cuenta que los miembros de tu coalición dejaron, digamos, unas condiciones que también eran bastante delicadas a la actual administración? Avísame cuando terminaste con la pregunta y empiezo la respuesta. Sí, adelante. Bueno, lo primero que te quisiera decir es que la deuda contra PBI, cuando terminó el gobierno del que fui crítico yo, opositor, al que le cuestioné no resolver holdouts, al que le cuestioné a Moreno y sus moreneadas, ¿no? Entre otras cosas, dejó 20% de deuda contra PBI, con un PBI de 600.000 millones de dólares. Este presidente se va con un PBI de menos de casi 400.000 millones de dólares y 80 de deuda contra PBI. Acá hay mucha gente de negocios. Yo le preguntaría a cualquiera de los que son gente de negocios, hombres de negocios acá, si nombran un CEO que en 4 años a la compañía la endeuda en un 80%, la hace caer en su valor 40%, y la hace caer en su nivel de producción 11%. Esa es la foto de actividad económica de Macri. ¿Qué hacen con ese CEO? Cualquiera de ustedes los despediría. Y es lo que están haciendo los argentinos. Los argentinos lo que están es despidiendo a un CEO que fracasó. Digamos, más allá de los errores del gobierno anterior. Aprendimos de muchos de los errores. Creo que también quienes integran la coalición aprendieron de muchos de los errores. Y respecto de la responsabilidad del fondo, me guardo lo de la vitamina para lo último.
Respecto de lo de la responsabilidad del fondo, o de la corresponsabilidad, te diría, si hay un mérito del gobierno anterior, del que está claro que hasta el 2009 fui parte y que después fui muy crítico, muy crítico. Pero si hay un mérito del gobierno anterior es haber desendeudado a la Argentina. Y si hay un fracaso de este gobierno es haber hiperendeudado a la Argentina. Digo, en términos objetivos de comparación, después podemos decir, mira, no me gustó cómo cancelaron la deuda del Club de París, o no me gustó cómo fue el cierre del primer canje de deuda, o en el segundo canje de deuda. Ahora, el gobierno anterior desendeudó y este gobierno hiperendeudó. Esa es la foto de la Argentina de los últimos 20 años. Entonces, sentirse responsables, no. En todo caso, creo que la responsabilidad que tenemos es no haber en el Congreso, haber hecho valer con potencia, digamos, la convicción que teníamos de que había que ponerle un límite a la locura de toma de deuda que estaba encarando el gobierno de Macri, y que terminó, digamos, cuando, viste, en la Argentina hay una cosa que se llaman los prestamistas. Cuando uno cae del sistema financiero, pasa al sistema informal de préstamo, y cuando uno ya no tiene crédito en ningún lado, va al prestamista, que es el que te pide la hipoteca de tu casa, te saca la escritura de tu casa. Bueno, está claro que cuando Argentina ya no tuvo más crédito en ningún lado, porque ya no le creían al gobierno de Macri, terminó yendo al fondo. Vale la pena perdernos un minuto y hacer un poquito de historia. 28 de diciembre del 2017. El día que este gobierno de Macri rompió todas las reglas de credibilidad sobre la Argentina. Volviendo a poner al Banco Central, después de venderle al mundo durante un montón de tiempo, que era autónomo y todo, y cambiando las metas del presupuesto a 8 días de haberlo aprobado. Digo, para que hagamos un poquito de análisis de cuándo empieza a caer el crédito sobre la Argentina, que es el momento en el que empieza a subir la tasa. Porque está claro que a este gobierno no le cree nadie en la Argentina. Si no, no tendría que tener 80 puntos de tasa de interés para que la gente deje su plata en el banco. Cuando vos subís la tasa sobre tu propia moneda, es porque, digamos, el nivel de avaricia que necesitas para ganarle al miedo o a la desconfianza es enorme. Esa es la foto más rotunda de la torpeza y de los errores en materia económica de este gobierno. Por último, vitamina. Cada uno de nosotros tiene, te diría, para poner experiencia, aprendizaje de los errores, conocimiento, sistema de relaciones distintos, pero que pueden todos juntos contribuir a que al país le vaya bien y a que el país encuentre oportunidades. Yo no desprecio lo que otros tienen para poner. Es más, nosotros el 11 de diciembre ni siquiera podemos despreciar a muchos que hoy están en el gobierno y que los vamos a necesitar por su sistema de relaciones, por sus conocimientos, por sus capacidades, para la tarea que tiene la Argentina por delante, que es titánica. 40 de pobreza, 140.000 millones de dólares de vencimiento de capital de interés en los próximos 3 años. ¿Te parece poco? Como para andar viendo, no, digamos, de una manera poco generosa qué tiene cada uno para aportar. Yo lo que miro en esta etapa de Argentina, porque es lo que Argentina necesita, es qué tiene para aportar cada uno. Lo que me diferencia, ya lo conozco. Ya me peleé por lo que me diferencia. Pero hoy la profundidad de la crisis de la Argentina nos obliga a aceptar que todos tenemos algo para poner y para aportar. Y que al que viene a aportar, bienvenido sea. Muy bien, con eso cerramos. Bueno, gracias. Gracias, Sergio. Gracias al Wilson Center.